Bueno, vamos al grano. Yo soy Ariel y hoy te voy a explicar las variables de tipo numérica en Python. Como ya vimos el concepto de variables anteriormente, hoy voy a explicar qué es el tipo de variable numérica. Muy por arriba porque también lo vimos en el video anterior. Con estas variables numéricas se pueden realizar operaciones. Estas operaciones comprenden las mismas que en matemáticas. Cambia un poquito la simbología, pero es exactamente el mismo concepto y aplican muchas cosas de las que hay en matemática, exactamente igual en Python. La operación más básica que tenemos es la suma. La suma se hace con el símbolo más. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la variable suma y a esa variable suma le estamos asignando la suma de dos variables. Estas dos variables las definimos como A corresponde el valor 10 y B corresponde el valor 5. Tienen esas asignaciones. Yo ya me adelanté acá y ejecuté la suma. La ejecuté, se está mostrando acá en consola porque estoy utilizando la función print nativa de Python y un recurso que estoy usando yo para explicarlos a ustedes, pero que más adelante en el video siguiente voy a explicar mejor. Así que efectivamente podemos ver que la suma de 10 más 5 es 15. ¿Y qué pasa acá? Yo estoy representando en la consola la variable A y la variable B y se ve que no cambiaron. ¿Por qué? Porque yo lo que hice ahí fue decirle el resultado de la suma de A y B, ese resultado almacenalo en la variable suma. Pero A y B siguen exactamente iguales, porque no fueron modificados, no se redefinieron. Bien, así como hicimos la suma, también tenemos la resta y es exactamente el mismo concepto. Voy a ejecutar otra vez agregando la resta. Acá tenemos el resultado de la resta. El resultado de la resta entre 10 menos 5 es 5. Podemos trabajar con números negativos también. Entonces yo esta cuenta la puedo dar vuelta. B menos A, vuelvo a ejecutar y tenemos que 10 menos 5 es menos 5. Entonces acá también es importante el orden, tal cual que en matemática. Bien, pasamos a la multiplicación. La multiplicación se representa con el símbolo de asterisco. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones con asterisco. Ponemos de un lado y del otro lo que se va a multiplicar y en el medio el símbolo del asterisco. Ejecutamos y vemos que 10 por 5 es igual a 50. Como en matemática, el orden de los factores no altera el producto, así que si doy vuelta a la multiplicación tiene que ser exactamente igual. Bien, acá tenemos la división. La división se representa con una barra diagonal. Esta barra diagonal lo que va a hacer es dividir las dos partes y nos va a devolver un número flotante en todos sus casos. Sé que tenemos esta división que es 10 dividido 5, que nos tendría que dar 2. Veamos lo que nos da. Bueno, acá podemos ver que nos da 2.0, que es un número flotante. Y así como tenemos la división, tenemos también la división entera, para poder descartar estos decimales que nos trae la división común. Ahí podemos ver que ejecutando este fragmento, el resultado nos otorga 2, como nos debió otorgar arriba, pero sin los números decimales. Bueno, esta operación es un poco más compleja, se llama módulo. El módulo es el resto de la operación. Esto se usa mucho para comprobaciones de resto cero en algún algoritmo que estemos implementando. Se utiliza el símbolo de porcentaje y el resultado de esto va a ser el resto. O sea, la operación de la división va a terminar en sus números enteros y el número que quede sin poder dividirse para generar más decimales, ese va a ser el resultado de esta operación. Entonces, en este caso, como tenemos 10 dividido 5, nos tendría que dar efectivamente 0, porque ese es el resto de la operación. Y acá podemos ver que el módulo de 10 entre 5 es 0. Si nosotros cambiáramos este número y le pusiera un 3, ¿qué es lo que tendría que dar? Tendremos que hacer 10 dividido 3, sería 3, algo. Entonces, yo hago 10, lo divido entre 3, multiplico 3 por 3 me da 9. 9 menos 10 es 1, entonces el resto tendría que dar 1. Acá vemos que cambió efectivamente el módulo. Y ahora 10 dividido 5, esto está mal porque, bueno, yo ahora acá son 3. Este 3 me lo tengo que llevar también para acá para que sea representativo de lo que estoy haciendo. Y ahí vemos que el módulo de 10 entre 3 es 1. Por último tenemos la operación menos usada en Python, generalmente no se utiliza, y es la potenciación. La potenciación son dos asteriscos en este caso y obviamente se representa igual que en matemática. En este caso es 10 elevado a la 5. Acá podemos ver que el resultado nos dio 100.000. Bien, además de eso tenemos los paréntesis y los corchetes, son fundamentales para poder agrupar
operaciones. En Python solamente se utiliza el paréntesis para agrupar operaciones, no se utilizan los corchetes. Entonces agrupamos operaciones más chiquitas dentro de otros paréntesis más alejados. En este caso definimos 3 variables con 3 números distintos y lo que vamos a hacer es ejecutar todo el código e ir explicando paso a paso qué es lo que pasó. Bien, en el primer ejemplo tenemos un ejemplo sin paréntesis donde tenemos una suma y después una multiplicación. Entonces, por orden matemático, primero se va a ejecutar la multiplicación y después la suma. Por eso es que tenemos 2 por 5, que me da 10, más 10 me daría 20. Entonces el resultado está bastante bien y es lo que esperamos. Bien, ahora tenemos el mismo ejemplo, pero con paréntesis agrupando la suma. Entonces tenemos la suma de 10 más 5 por 2. 10 más 5, 15 por 2, 30. Vemos acá en consola que efectivamente nos dio lo mismo. Y bueno, acá en pantalla le dejo 3 ejemplos más de agrupaciones que tenemos en matemáticas que se pueden replicar en Python. Bueno, en Python tenemos 2 funciones fundamentales para convertir números a enteros y a flotantes. Y tenemos 3 tipos de datos que admiten esta conversión. Primero tenemos números enteros, números flotantes y por último tenemos cadenas de texto. Pero las cadenas de texto solamente tienen que tener números adentro. Pueden ser números enteros o números flotantes, siempre con el punto. Vamos a ejecutar este código y vamos a ver cuáles son los resultados. Bien, en una primera instancia tenemos de número entero a número flotante. Y podemos ver acá en la consola que teníamos el número 42, que era un número entero, lo pasamos a flotante. Entonces se nos hizo 42.0. Tenemos en el segundo ejemplo una conversión de flotante a entero. Entonces, con la función int pasamos ese flotante a entero. Tenemos el 3.14, le sacamos los números decimales y se convierte en un entero. Solamente 3. Y ahora con la cadena de texto, donde teníamos el número 7, vamos a ver que acá podemos convertirlo a los 2 tipos de número. Tenemos en el primer ejemplo el 7, la cadena de texto 7, pasado a número entero, que da 7, y pasado a flotante, que da 7.0. Bueno, ahora cortito vamos a explicar cómo se pueden generar listas de números utilizando la función range. La función range es nativa de Python y se utiliza para generar listas de números según o no una condición dada. Cuando solamente le introducimos un parámetro, este parámetro va a ser el parámetro de stop para el range. En el primer caso podemos ver que tenemos solamente un número dentro de la función range, que es el 5. Este número va a determinar hasta dónde llega el rango. En Python, como el rango empieza desde 0, va a ir desde 0 hasta el 5 sin incluirlo. Abajo podemos ver el primer ejemplo de esto. Tenemos una secuencia de números del 0 al 4. El 5 no está incluido por la definición de la función de range. Entonces tenemos una lista del 0 al 4. En el segundo ejemplo podemos ver que tenemos 2 números dentro de la función de range separados por comas. Uno es el primer parámetro y el otro es el segundo. El primer parámetro determina el start, determina desde dónde empieza el rango. En este caso empieza desde el 2 y termina en el 7. Este 7 no está incluido en el rango. Entonces la función quedaría 2, 3, 4, 5 y 6. En el tercer ejemplo tenemos 3 números dentro de la función range. Estos 3 números ya sabemos los primeros 2. El primero es desde dónde empieza el rango, el segundo es desde dónde termina sin incluirlo y el tercero va a ser la condición, el paso a paso. En este caso tenemos un rango que va a empezar desde el 0, va a terminar en el 9 sin incluirlo y va a ir de 2 en 2. Entonces en el ejemplo podemos ver que empieza desde el 0, salta al 2, después al 4, después al 6 y después al 8, porque no llega a incluir el 9. De igual manera, si quisiéramos incluir al 9 no podríamos porque se pasaría del rango que nosotros estamos pidiendo. Y en el último ejemplo podemos ver que se puede hacer esto a la inversa. Podemos ir de 2 en 2 hacia atrás o de 3 en 3. Esto no importa. Tenemos un rango que va a empezar desde el número 10 y va a terminar en el 1.
sin incluirlo también el 1. El número que esté en el medio no se va a incluir. Y vamos a ir de 2 en 2 hacia atrás. Es por esto que tenemos un número negativo. Así que en el ejemplo de consola podemos ver que tenemos números. Tenemos un rango de números que empiezan desde el 10, 8, 6, 4 y terminan en el 2, sin incluir al 1. Bueno, y hasta acá llegó el video. Estos son los conceptos básicos que tenés que tener para saber qué es un tipo de dato numérico y cómo utilizarlo en el día a día.